Desde la caída de la humanidad, y cuando hablo de la caída estoy refiriéndome al momento donde Adán y Eva cometieron pecado y simplemente llevaron su pecado a toda la humanidad. Adán y Eva estaban en un lugar privilegiado llamado Edén, donde ellos no habían cometido pecado, pero en ese momento de desobediencia, donde se dejaron influir, donde se convenció Eva y ella a su vez a Adán, y él entonces desobedeció el mandato de no comer del fruto, y entonces vino el acto de pecado. Que podríamos decir que fue un acto de desobediencia, pero en realidad la desobediencia traía un fondo. El engaño de Satanás fue: si comieres seréis como ¿qué? Como Dios. El hombre, nosotros, usted, siempre caemos bajo la trampa del orgullo, el querer ser, el tratar de ser algo más, de tener más. Y desde ese momento que le llamamos la caída de la humanidad, el hombre, y yo hablo de todo hombre, desde los niños pequeños, es más, el primer acto que muestra vida, cuando nace un niño, ¿qué es lo que hace un niño inmediatamente? Llora. Y recuerdo en una obra navideña que decía Pinocho que el hombre no vino a otra cosa sino a sufrir y sufrir. Y esa es la realidad, es la vida. La canción que tonaba cuando yo era niño en esta obra de Navidad, que hice, por lo menos yo creo que hice como 2 o 3 veces de niño, que se llama La Navidad de los Juguetes. Aquí en esta iglesia una sola vez se presentó. La canción decía: es la vida un constante y duro sufrimiento. La realidad es que cada vida, desde un niño pequeño hasta un hombre grande, toda persona enfrenta enfermedad, enfrenta un momento de desastre y enfrenta muerte. La tragedia, la tristeza, la miseria y el sufrimiento están siempre ligados a la vida. Y hay pasajes bíblicos que nos refieren a esta calidad o a la condición del hombre. La muerte en realidad es una experiencia, y es una experiencia universal. Todo ser vivo nace, crece y ¿qué? Reproduce y muere. Es una experiencia universal. Y lo único que la actual tecnología sofisticada, impresionante tecnología médica ha logrado es posponer este momento. Y aunque el señor Walt Disney esté hoy en un tratamiento de criogénesis, ¿verdad?, congelado, pues la historia del Capitán América no es verídica. Está muerto. Lo único que hace la tecnología es posponer cuando una persona es conectada, ¿verdad?, y la dejan ahí, puede vivir de forma automática los órganos, pero el hombre no puede hacer nada contra la muerte. Esa es la realidad. Entonces, debido a esta capacidad de Dios que nos ha dado a usted y a mí y a todo hombre, la capacidad de relacionarnos, la capacidad de amar, esa capacidad de querer, porque la tenemos. ¿Nos encariñamos con alguien o no?
Los padres se encariñan ¿con quién? Con los hijos, y los hijos con los padres. Y ya han pasado más de 9 meses y yo a mi papá lo sigo extrañando. Dios puso en nosotros una capacidad de amar y de relacionarse. Y debido a esto, el dolor o el sufrimiento se incrementa, ¿cierto o no? Cuando alguien muere, cuando alguien enferma. Yo recuerdo cuando mi hija Sati la primera vez se enfermó y solamente veía que su respiración, y uno se siente impotente porque no puede hacer absolutamente ¿qué? Nada. Cuando uno ama, cuando uno se ha encariñado con alguien y sufre una separación, ¿eso qué? Duele. Hay dolor, hay enfermedad que causan un mayor sufrimiento y tristeza. Jesús comprendía este sentimiento que estoy refiriendo. Usted recuerda cuando Él fue y se acercó a las hermanas de Lázaro, y ella le dijo: si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Jesús fue descrito en el Antiguo Testamento, en Isaías, en el capítulo 53, versículo 3. Usted recuerda lo que dice: varón de ¿qué? De dolores. Esa fue la descripción del Señor Jesús. Nuestro Señor Jesús no fue indiferente al dolor de las personas. Él mismo experimentó, varón de dolores, experimentado ¿en qué? En quebranto. Entonces Él conocía el sufrir de la humanidad. Y cuando Él vio la profunda tristeza y el dolor que había en Marta y en María, cuando vieron morir a su hermano, dice la palabra de Dios. Vaya rápido alguien que me pueda acompañar en Juan 11. En Juan 11 se describe esto. Y aunque no es el pasaje del que hoy vamos a hablar, yo quiero que usted esté consciente de que Jesús, nuestro Señor, fue un hombre que experimentó el sufrimiento de la humanidad. Dice el capítulo 11, verso 33 de Juan. Dice: Jesús entonces, al verla llorando, está frente a la tumba de Lázaro y a los judíos que la acompañaban. Entonces está una mujer y hay gente que está llorando por Lázaro. Y dice, al verle, verso 32, María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies, diciéndole: Señor, si hubiese estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban también llorando, ¿qué pasó con Jesús? Se estremeció en espíritu y se conmovió y dijo: ¿dónde le pusiste? Le dijeron: Señor, ven y ve. Y el versículo más pequeño de toda la Biblia es, ¿sabe qué es este? Juan 11:35. Es un solo versículo. ¿Qué dice el versículo 35? Jesús lloró. Vio a esta mujer y vio a esta mujer llorando, y todos los que estaban con ella, ¿qué estaban haciendo? Llorando. Y al ver esta situación, Jesús se estremece en espíritu y llora. Él lloró. Ahora, hermanos, Jesús sabía que Lázaro iba a resucitar, ¿sí o no? Parecería, entonces, ¿por qué llora? Pero cuando dice se estremeció y se conmovió, cuando Jesús ve el dolor humano, Él se estremece, Él se conmueve. Nosotros, al vernos, Jesús dice que cuando vio a la multitud, vio como ovejas, y como ovejas ¿qué? Sin pastor, y tuvo misericordia de ellos. Jesús entiende nuestro dolor. Jesús conoce el dolor que trae la muerte, la enfermedad, el sufrimiento. Al pasar entonces, o más bien a pesar de los terribles efectos del pecado,
Porque van a decir, pastor, pero no entiendo, ¿a qué se refiere con los terribles efectos del pecado? ¿Cuál es el primer efecto del pecado, hermanos? La paga del pecado es ¿qué? Es muerte. ¿Qué es lo que trae sufrimiento al hombre? Muchas cosas traen, pero algo que trae un dolor profundo es la muerte, ¿cierto o no? Pero el pecado trae enfermedad, no trae el pecado, una de las consecuencias del pecado es la enfermedad, ¿cierto o no? Sí. Es más, la mujer cuando da a luz en el parto sufre, ¿pero por qué sufre, hermanos? Por causa del pecado. Dios dijo a la mujer que por causa de haber pecado y desobedecido, con dolor que darás a luz. Los dolores de parto, que son dolores fuertes, hoy ya muchas mujeres ya aplican las sencillas, ¿no? Que aún así la raquia, cuando, que obviamente todas las mujeres que pasan por cesárea son anestesiadas, ¿cierto? ¿No? Y entonces traen dolor. No se libran, pero no se libran de todo. Lo que quiero decir es que cada uno de nosotros experimenta consecuencias a causa del pecado. El pecado destruye, el pecado mata, el pecado enferma, el pecado separa, el pecado traiciona. Estas son las consecuencias del pecado. Entonces, a pesar de los terribles efectos del pecado, la palabra de Dios, y hoy, esta mañana, Dios tiene que decir un salmo: aún hay esperanza. Porque cada vez que la palabra de Dios es abierta, se advierte del pecado. Tú que has pecado, tú vas a morir. Pero luego se levanta un texto bíblico hermoso que dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aunque pecadores, Cristo murió por nosotros. Cuando la Biblia es abierta, lo primero que nos dice es: tú eres un pecador. ¿Es cierto o no? No nos muestra otra cosa. La Biblia es un espejo y lo que hace es reflejar lo que soy. Y cuando me refleja lo que soy, veo la miseria y veo mi pecado y veo lo desastroso y veo lo terrible que ha hecho el pecado en mi vida. Pero también cuando la Biblia es abierta y me muestra eso, me dice al final: pero aún hay esperanza. Hay esperanza para el hombre que levanta sus ojos y voltea y ve aquella serpiente de bronce. Entonces puede haber salvación para ti. Entonces, a pesar de los terribles efectos, aún hay esperanza, porque vendría el prometido en el Antiguo Testamento. Vendría a nosotros, y cuando digo vendría es porque me estoy acercando a las campanas y a las luces de Navidad, que muchos ya... Yo quiero decirles, ya no dije esto, pero siempre me gusta ver mi casa adornada de Navidad. Y mi esposa me dijo que no iba a adornar la casa. Pero el día 16 de noviembre, mi casa, cuando yo regresé por la noche, estaba adornada. Y adornar nuestra casa y adornar nuestro corazón siempre trae un cambio. ¿Me explico? Y lo que quiero decirles es que vendría el que iba a revertir los efectos de la maldición, para sanar toda enfermedad y restaurar la vida y la condición del hombre. El Mesías, el prometido en el Antiguo Testamento, dije, Mesías, que es el escogido de Dios, el Rey, el Salvador. Él establecería un reino, o va a establecer un reino milenial, y después de que establezca este reino milenial, lo que se le conoce como el milenio en Apocalipsis, dice que después del milenio, entonces va a desaparecer esta tierra y va a desaparecer este cielo, y Dios hará un cielo nuevo y una ¿qué? Tierra nueva. Eso es lo que nos dice la palabra de Dios. Y allí, en esa tierra nueva y en ese cielo nuevo, no habrá más llanto, no habrá más tristeza, no habrá más dolor. Es la promesa que está en Apocalipsis capítulo 21,
en los primeros 5 versículos. Usted puede leer esto. No habrá sufrimiento. Ahí simplemente no habrá más dolor. El Nuevo Testamento entonces aclara por completo que solo una persona puede lograr hacer esas cosas. El Señor Jesús, Jesucristo. Él es el único que podría lograr eso. Todos los demás que digan o que prometan alguna otra cosa, y hablo de cualquier ser humano, desde las autoridades que hoy existen y que campaña tras campaña prometen cosas maravillosas, la realidad es que nadie puede traer, ni nadie traerá un reino eterno tan glorioso y tan hermoso como lo que Dios ha prometido en su palabra. Todos esos son charlatanes, impostores, farsantes. En Juan 10 se nos habla de ello. El Nuevo Testamento se escribió para establecer que Jesús es el Mesías. Mateo, Marcos, Lucas, Juan, cuando hablo de esto, es el Evangelio. El Evangelio no es otra cosa sino la descripción de la vida de Jesús. El Evangelio, las buenas nuevas. El pueblo estaba en tinieblas, dice la palabra, ¿sí o no? Y entonces vino gran luz. Cristo vino, la venida del Señor Jesús, la vida del Señor Jesús es la buena noticia, son las buenas nuevas de salvación. Y esas buenas nuevas es que Él es el Mesías, Él es la segunda persona de la Trinidad, Él es Dios encarnado, solamente Él nació en un nacimiento singular, una virgen concebirá, nacimiento virginal, ¿cierto? Y Él vivió sin pecado, Él fue quien no conoció pecado, y Él fue puesto en una cruz, pagando en esa cruz por mi pecado, por su pecado. Y Jesús en esa cruz muere por nosotros, pero al tercer día, después de muerto, es levantado con poder en la resurrección. Y no solamente que resucitó y anduvo entre los que estaban ahí, sino que después, ¿qué hizo? Ascendió al Padre. Y hoy, ¿dónde está, hermanos? A la diestra del Padre. ¿Y qué está haciendo, hermanos? Él está disfrutando, no, Él está orando, intercediendo por usted, por mí y por los que habrán de ¿qué? Habrán de creer. Ahí está el Hijo de Dios. Entonces, nuestro Señor Jesús pagó el precio. Él demostró un absoluto poder sobre el reino natural y sobre el reino espiritual. Y eso lo vimos la semana pasada cuando terminamos hablando de este hombre que estaba endemoniado por más de 6,000 demonios. Ahora, nuestro pasaje en Lucas, vamos a nuestro pasaje en Lucas capítulo 8, verso 40 al verso 56, o sea, hasta el término del capítulo. Este pasaje nos da 2 ejemplos del poder de Jesús sobre la enfermedad y sobre la muerte. Es la historia de un milagro, la resurrección de la hija de un hombre, un líder de la sinagoga de ese momento, y de manera intercalada o de manera paralela, Jesús sanando a una mujer de flujo de sangre. Y aquí vemos en estos versículos el aspecto personal del ministerio del Señor Jesús, lo que Él está sintiendo, lo que yo dije en un principio. Nuestro Señor Jesús no es una persona indiferente, no es un Dios indiferente, es un Dios que está consciente y es sensible al dolor y al sufrimiento del hombre. Y entonces este pasaje nos hace profundizar hasta dónde la mente humana puede ir dentro de la naturaleza misericordiosa, cómo puede comprender al Dios hombre, y revela que Jesús no solamente tenía poder de curar, sino que tenía también el deseo misericordioso de curar. Fíjense, hermanos, a ver, hoy en día hay muchos hombres
poderosos económicamente o poderosos en muchas otras formas, ¿cierto o no? Pero que tengan gran poder o que tengan grandes riquezas, no significa que con esas riquezas quieran ayudar a toda la gente, ¿o sí? Nuestro Dios tenía el poder para sanar y el poder para vencer la muerte, y no solamente tenía el poder, sino que el Señor quería, tenía misericordia y tenía un deseo de acercarse y de sanar a la gente que estaba en necesidad. Esto es lo que hace a nuestro Dios muy diferente. Es el Dios que es descrito en el Antiguo Testamento y en el Nuevo, que es grande en misericordia. ¿Tardo para qué, hermanos? Tardo para la ira, lento para irarse, pero grande en misericordia. A ver, hermanos, Dios ha sido lento para castigarnos, ¿cierto o no? Mucho. A veces nos desesperamos y cuando personas malas hacen cosas malas, uno dice, ¿dónde está Dios? ¿Cierto o no? Pero ahí está. Lo que está haciendo Dios es mostrando su longanimidad, reteniendo su juicio y mostrando misericordia. Eso es ser un hombre, un Dios con longanimidad. Retiene su ira y extiende su ¿qué? Su misericordia. Y Dios ha sido así con usted. Por eso tenga cuidado cuando diga, Señor, muestra tu justicia. Porque quizá cuando muestre su justicia, al primero que la muestre será usted. Vamos al verso 40 para entrar de lleno. Dice el versículo 40, cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba, ¿qué? Muriendo. Hasta ahí me detengo. Al inicio de la historia, Jesús volvió ¿de dónde? De Gadara o de Gadar, como quiera llamarlo. La costa este del mar de Galilea. Y usted debe recordar que fue allí, ¿para qué? ¿Para qué Jesús se había subido a una barca antes y se había alejado y había ido a Gadar? ¿Para qué, hermanos? Lo que pasa es que iba de tour, iba a comprar unos recuerditos de Gadar, ¿sí me explicó? De moneditos. No es cierto. No iba de paseo, no iba de vacaciones. ¿Para qué iba? Si usted se va y regresa a Lucas 8, las multitudes le habían seguido, había sido un día pesado, y lo que él hizo al subirse a la barca junto con otros era para descansar por un momento, ¿cierto o no? Así fue. Sin embargo, fue a Gadar y no descansó. Mostró su poder y su manera milagrosa de restaurar la vida de aquellos hombres. Bueno, sabemos entonces que se había alejado de las multitudes porque le seguían a donde quiera que iba. En el viaje a Gadar, cuando suben, ¿qué pasa en ese viaje a Gadar? ¿Qué pasa? Antes de llegar a Gadar, ¿a qué se enfrentan los que iban ahí? A una tormenta, ustedes lo saben, a una tormenta. Y luego de pasar la tormenta llegan a Gadar y luego viven aquella circunstancia, ¿sí? En esa tormenta Jesús calmó el mar de una forma impresionante y después confrontó a estos dos endemoniados y echó de ellos a los demonios que entraron a ese hato de cerdos que cayeron de manera precipitada. Y los habitantes de aquel lugar, ¿qué hicieron? Le suplicaron que se fueran. Y él se subió a una barca y volvió a atravesar el mar de Galilea rumbo a Capernaum, de donde había venido. A su regreso, ¿qué se encuentra? ¿Qué dice el versículo 40? Se encontró a una ¿qué? A una multitud que lo recibió ¿con qué? Con gozo. La multitud lo rodeó y a diferencia de los de Gadar, que realmente lo sacaron casi a palazos, que le rogaron que se fuera, por no decir otra cosa, ¿sí?
Esta multitud lo recibe con gozo, dice ahí, porque todos ¿qué? Todos le esperaban. Entonces, muchos en esa multitud, seguramente, había ahí lisiados, sordos, ciegos, quizá gente enferma con diversos tipos de enfermedades, y le esperaban ahí con la esperanza de ser, ¿qué, hermanos? Sanados. Jesús lo había hecho así. Ahora, Jesús se había convertido para todos ellos en un héroe, para todos los que había sanado, para los que habían visto un milagro de Dios, los que vieron cómo multiplicó el pan y cómo multiplicó los peces. Y otros estaban asombrados por los milagros y señales que él había hecho o que él hacía, y esperaban que pudiera librarlos. Lo principal que esperaban todos los judíos, ¿qué era? Que fueran librados del imperio romano. Los judíos esperaban ser una nación nuevamente fuerte y poderosa. A diferencia de los líderes religiosos que evitaban a la gente para que no los contaminaran, Jesús se apartaba solo de vez en cuando. Miren, quiero que vea el contraste. El liderazgo religioso, a ver, quiero que ponga aquí atención. Los líderes religiosos no se juntaban, como dirían, con la gente, con la chusma, porque tenían miedo de ser contaminados, ¿cierto o no? Y Jesús, por el contrario, su ministerio fue totalmente, ¿qué? Público. Solamente en algunas ocasiones se separaba para descansar por un momento, o para ¿qué, hermanos? Para orar, para pasar tiempo en comunión con el Padre. Entonces, Jesús se apartaba solo para descansar o para instruir a sus discípulos de forma específica, cercana a ellos, para explicarles algunas cosas, y luego se apartaba a solas, como dice el libro, a solas al huerto, ¿verdad? ¿Para qué? Porque yo quiero decirle que el huerto de Getsemaní no fue un huerto desconocido para el Señor Jesús, ¿o sí? Allí solía él que orar. Era un lugar de refugio para orar con Dios. Espero que usted tenga un lugar de refugio en su casa donde usted pueda orar y acercarse con Dios. Y allí estaba el Señor Jesús. Todo su ministerio lo había pasado en público, acercándose cada día a la gente que estaba en las calles de la ciudad o en la sinagoga. Él estaba allí y caminaba en los campos y la gente se acercaba con él, y cuando iba a la orilla del mar la gente le seguía y ahí predicaba, y cuando iba al monte, ¿qué hacía el Señor Jesús? Allí enseñaba y allí estaba con ellos. Él tenía un ministerio público en cualquier lugar, cercano a las personas. No era de traer guaruras o no era de detener a la gente lo seguía y él permitía. Era un Dios, era un hombre, un Dios hombre cercano, accesible a cualquier persona. Y para terminar este mensaje, quiero dejar esta primera escena importante. Este pasaje nos va a hacer notar cómo era Jesús en su ministerio. Lo primero que podemos notar, hay ocho aspectos que vamos a ver en este domingo y en los siguientes. Y el primero de ellos es que nuestro Señor Jesús era accesible para todos. Dice que entonces Él iba a ciudades, aldeas, en campos, junto al mar, en cualquier otro lugar donde las multitudes se reunían. Y al poder, si usted me acompaña a Juan 18, Jesús resume su ministerio cuando es llevado ante el sumo sacerdote, que es Anás, ¿sí? Y frente a este sumo sacerdote Anás, Jesús le dijo públicamente, verso 20, Juan 18, 20, se nos dice que públicamente he hablado al mundo, siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado ¿en qué? En oculto. El Señor Jesús siempre estuvo accesible a toda persona. Ese era su propósito: venir al mundo, predicar del arrepentimiento y del perdón de pecados. Él vino a eso, para estar cercano a todos. Y a pesar de que la multitud le recibió con gozo, como acabamos de leer, ellos eran inconstantes,
como hoy mucha gente es. Hoy usted está aquí y fíjese, hoy mucha gente puede estar en una iglesia. Hay las iglesias en la mañana, y fíjese, yo platicaba con una compañera de trabajo. Ella es muy joven, va ingresando, pero me ha agradado porque le gusta hacer las cosas de Dios. Y dice que su papá prefiere ir a la misa de las 7. ¿Por qué? Porque dice que así, pues ya puede, de 7 a 8 ya puede hacer todo lo demás que quiere, ¿no? No se ve interrumpido en su día. Pero lo lamentable es que mucha gente, y él ha notado, dice, va a la iglesia y viene a la iglesia y dice cantar o alabar o orar a Dios, pero saliendo de aquí vuelve a vivir una vida miserable llena de pecado. Y esa es una realidad. Hoy yo lo que quiero que haga usted una reflexión es que quizá hoy usted está como aquella multitud que le recibió con gozo. Regresa el Señor Jesús y dice que al volver una multitud le recibió con gozo. ¿Sí o no dice ahí? Sí. Pero esa misma multitud, veces más adelante, sería la misma multitud que gritaría, y no solamente gritaría y clamaría que fuera puesto en una cruz, y clamarían por su sangre, sino, para expresarlo de otra manera, diría, vociferaría: crucifícale, crucifícale. Qué lamentable es que hoy muchos de nosotros podamos estar aquí y vengamos y cantamos y alabamos o leemos la Biblia y con esta misma boca maldecimos y ofendemos, y con ese mismo corazón que hoy con cierto amor y respeto cantamos a Dios, es el mismo corazón que se llena de cosas bajas y soeces que ofenden a Dios. Esa multitud entonces terminó gritándole: crucifícale, crucifícale. Y no solamente hizo eso. Si usted va a Lucas 23, vea lo que dice. Con esto quiero terminar. Lucas 23, 21. La multitud gritaba. Lucas capítulo 23, por favor, es el penúltimo capítulo de Lucas. Lucas solamente tiene 24 capítulos. Dice el versículo 21 de Lucas: él les dijo, pero ellos volvieron a dar voces diciendo: crucifícale, crucifícale. Y luego veo más adelante, él les dijo por tercera vez: pues qué mal ha hecho ningún delito digno de muerte ha hallado en él, le castigaré pues y le soltaré. Mas ellos instaban a grandes voces pidiendo que fuese crucificado, y las voces de ellos y de los principales sacerdotes prevalecieron. Entonces Pilato sentenció que se hiciese lo que ellos pedían, y le soltó a aquel a que habían sido echado en la cárcel por sedición y homicidio, a que habían pedido, y entregó a Jesús a la voluntad de ellos. Y en otro pasaje, ya no lo tengo, creo que es en Juan o en Marcos, dice: su sangre sea sobre nosotros. ¿Sabe que eso suena muy cruel, verdad? Pero así de absurdo y así de cruel y así de tosco suena usted cuando su boca, cuando su corazón, cuando su mente maquina pecado, hace pecado. El hombre es inconstante. El hombre es voluble. Estamos de buenas un momento y en un segundo estamos ¿qué? Totalmente transformados. Entre toda esa gente que estaba ahí, había unos cuantos fieles, verdaderos seguidores del Señor Jesús. Y entre esos fieles que le esperaban, nuestra historia nos habla de ¿quién? De dos personas muy opuestas. Y comienza lo opuesto porque uno era hombre y la otra era ¿qué? Mujer. Uno era rico y la otra era ¿qué? Pobre. Todo lo había perdido ya. Quizá en algún momento esta mujer había tenido riqueza, había tenido dinero, pero dice que había desperdiciado todo lo que tenía por ser sanada.
Uno era un líder religioso, principal de la sinagoga, principal era un cargo, una autoridad, el que se encargaba y el responsable de todo lo que tenía que hacerse en una sinagoga. Y una sinagoga para nosotros sería una iglesia, para los judíos. Y la otra era una mujer, no solamente desesperada, sino una mujer rechazada por ¿quiénes? Por todos. Porque una mujer que tenía flujo de sangre, que estaba en periodo, ¿sí me explico? Era una mujer que para los otros tenía contaminación y seguramente tenía esa enfermedad porque Dios la había castigado por pecado. Ese era el criterio de la sociedad y por lo tanto uno de ellos era un hombre con cargo y autoridad reconocido por la sociedad y la otra era una mujer miserable, marcada y desechada por todos. Y termino con esto. Lucas presenta el primero, verso 41. Un varón llamado como Jairo, principal de ¿qué? De la sinagoga de Capernaum. Ahora quiero decirle que el griego, en el griego original de Lucas, aparece una palabra idou. Esa palabra idou muestra, da un sentido de observar o de mirar, indicando el hecho de que este hombre haya llegado a Jesús era algo inconcebible. ¿Por qué era inconcebible? Dice ahí, principal de la sinagoga, repito, era un líder respetado, reconocido, conocido, más bien conocedor del Antiguo Testamento y dedicado de manera cuidadosa a la religión del judaísmo. Era responsable de supervisar el sistema religioso en Capernaum y por lo tanto representaba localmente a Capernaum, pero nacionalmente a la nación judía. O sea, no era cualquier persona. Era, repito, Jairo era un hombre destacado en toda esa ciudad, principal de la sinagoga, y al ser un principal dependía de los fariseos y dependía del liderazgo religioso, de los escribas. Ahora, yo quiero terminar con esto. Dice el versículo, por favor, usted me puede seguir. Dice allí en Lucas, por favor. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, ¿y qué sucedió? Postrándose a los pies de Jesús. Solamente quiero llegar ahí. Termino con eso, por favor. Pongan atención. El hecho de que un hombre, un principal de la sinagoga, que dependía, o que estaba, podría así decirlo, que tenía que darle, reportarse con los escribas y los fariseos. ¿Saben qué hacían los fariseos en ese tiempo y los escribas? Atacaban al Señor Jesús, abiertamente. Lo rechazaban, lo odiaban, era algo marcado. El liderazgo religioso no soportaba la presencia de ¿quién? De Jesús. Y que este principal, que tendría que darle respeto a los escribas y fariseos, llegara y se postrara ante Jesús, era algo que no podía ser entendible. Pero yo quiero terminar diciéndole eso. Cuando uno va a Jesús, no puede llevar su cargo, ni su título, ni su condición, ni su dinero, ni su cuenta de cheques, ni su belleza física, ni su poder social, ni su poder económico. Porque cuando uno va a Jesús, tiene que ir con profunda necesidad, reconociendo que Él es el único que puede hacer algo. No tengo tiempo para ahondar, pero seguramente Jairo estuvo en aquella vez que Jesús allí en Capernaum había expulsado a un hombre que estaba endemoniado. Si Jairo era el responsable de la sinagoga, tuvo que haberse enterado de lo que Jesús había hecho. Y seguramente también Jairo había estado presente cuando había hecho Jesús algunos otros actos de sanidad o de milagros. Y dice ahí que se postró, y no solamente se postró a los pies, sino que le rogó que entrase en su casa. Eso era algo totalmente increíble.
Pero él estaba desconsolado por una situación. Él tenía una sola hija y su hija estaba ¿qué? Muriéndose. Y por eso le rogó que entrase a su casa. Su hija estaba muriendo. Literalmente estaba su hija agonizando. Y a él entonces no le preocupaba lo que pudieran pensar los fariseos, los escribas, los líderes, la sociedad. A él no le importó nada. Él fue y se postró a los pies de Cristo. Y eso es lo que tiene que hacer todo hombre y toda mujer y toda persona. Dejar lo que tiene, entender que no somos nada, e ir y ponerse a los pies de Cristo y clamar para que Él haga algo en nosotros. Yo quiero decirle que quizá usted no tiene una hija hoy agonizándose, y doy gracias a Dios por eso. Pero ¿sabe qué tiene? ¿Sabe qué sí tiene agonizando? ¿Sabe qué está muriendo? Está muriendo usted sin Cristo. Su vida, su familia está agonizando sin Cristo. Y quizá usted pueda decir, pero veo a mi familia bien, y veo a mi esposa y a mis hijos y a mis hijas están sanos y están bien. Pero la realidad no, es otra. Una vida sin Cristo está muriendo. Esa es la realidad. Y lo que hay que hacer es correr y postrarse a los pies de Jesús. Sabiendo que no somos nada, que lo que tenemos, que lo que somos, que lo que hemos estudiado, que nuestra preparación y todo lo que tenemos simplemente no sirve delante de Dios. Y tengo que ir allí a sus pies y postrarme y rogarle que Él haga algo por mí, por mi vida que está agonizando, por mi familia y mis hijos, que quizá hoy yo los veo bien, pero sé que están sin Cristo. Y una vida sin Cristo es una vida que está muriendo. A él no le preocupó nada, lo único que le importaba era conseguir a Jesús y llevarlo a casa para que sanara a su hija. Yo quiero que usted lleve hoy, esta tarde, a Jesús en su vida. Quiero que hoy le ruegue a Dios que Jesús esté presente en usted. Que esté presente en lo que usted hace, en lo que usted es. Porque usted no es lo que tiene, ¿eh? Ojo, lo hemos dicho en los cultos de la tarde, en los estudios. Un hombre no es lo que tiene. La vida es más que eso. Entonces, yo quiero que, al igual que Jairo, usted vaya a los pies de Cristo y le ruegue, Señor, yo quiero llevarte conmigo a mi casa. Quiero llevarte a mi hogar y quiero llevarte a mi vida. Y quiero que tú estés allí y tú sanes la aflicción de mi vida y de mi corazón. Quiero que sanes a mi esposa, y quiero que sanes a mi familia, y quiero que sanes a mis padres, y quiero que sanes lo que está en mi vida. Quiero que tú lo sanes, porque solamente tú puedes restaurar, solamente tú puedes sanar lo que nadie puede sanar. Y cuando algo está muriendo y está sufriendo y está totalmente agonizando, eres tú el único que puede hacer algo por alguien que está muriendo. Y repito, quizá muchos de los que hoy estamos muriendo somos nosotros. En un vicio, en una necedad, en orgullo, en soberbia. Porque el primero que dice no necesito de Dios es el que más ha necesitado de Dios. Jesús había hecho muchos milagros y seguramente Jairo estaba consciente del poder de Cristo. Y esto fue lo que lo llevó a los pies de Jesús para rogarle que fuera con él. Jairo vino a Jesús humillado, consciente de su propia indignidad, y de manera desesperada buscó ayuda para su hija. Debió sentirse aliviado y agradecido al hallar a Jesús, que como siempre es un Dios accesible. Vamos a orar. Padre, gracias te doy porque eres tú el único que nos recibe. Eres tú el que nunca se cierra, el que se abre para un corazón destrozado, para una vida en aflicción. Hoy, Padre, solamente quiero que muchos entendamos que tenemos que ir a ti en humildad, reconociendo que no tenemos nada, que no somos nada. Y tú estás allí siempre dispuesto a abrir tus brazos y a tomarnos, Señor. Hoy yo quiero, Padre, que todos aquí nos llevemos tu presencia en nuestra vida
a nuestra casa, a lo que somos, a nuestra familia, porque estamos agonizando, porque necesitamos de ti. Por favor, no nos dejes, Señor, y ayúdanos a estar cerca de ti. Sánanos y restáuranos y sana esa condición de muerte en la que vivimos. Te lo pido, Dios, en tu nombre.